Primero que nada, un cordial saludo a todos los participantes, a todas las participantes en esta charla y un saludo cordial de la misma Superintendencia de Pensiones por el interés en la participación en esta actividad de charla. Nuestro interés es naturalmente entregar toda la información necesaria para eh, dar una cabal información de todos estos beneficios que se indican ahí en la primera diapositiva, lo que es el sistema previsional chileno, las modalidades y tipos de pensión, la bonificación por hijo y la pensión garantizada universal. Acabo de compartir en el chat un link de asistencia a esta actividad. Siempre se me pide la superintendencia al inicio de cada charla y al término de la misma compartir este link para que todos los participantes y todas las participantes puedan hacer clic en ese link y registrar sus datos en un formulario Google de asistencia donde se piden ciertos datos básicos como su nombre, la institución a la que pertenecen, fecha de la actividad, el nombre del relator, que en este caso soy yo, Guillermo Contreras, y les agradecería hacer link en ese eh, formulario Google. Pues bien, damos inicio entonces a esta actividad y vamos a tocar el primer tema, que es el sistema previsional chileno. En este sentido me va a apoyar Eduardo. Le agradezco la colaboración en la presentación de las diapositivas. Así que, Eduardo, te agradecería si comenzamos con la primera diapositiva, donde se indica ahí que la Superintendencia de Pensiones es una institución del sector público que tiene actualmente y desde hace algún tiempo ya cobertura nacional. Tiene oficinas en todas las regiones del país y naturalmente en la región metropolitana y está ubicada ahí en Alameda 1449, primer piso, el local 8 en Santiago Centro. En la diapositiva siguiente, eh, indicamos la misión que tiene la Superintendencia de Pensiones. Esta misión apunta a proteger los derechos previsionales de las personas, contribuyendo a que el sistema de pensiones tenga un óptimo funcionamiento y también el sistema de seguro de cesantía. Y en este sentido, la superintendencia cumple una función supervisora o reguladora de este sistema, ¿verdad? Para que de esa forma haya calidad y oportunidad en la entrega de la información y asimismo esta información que se entregue sea clara y confiable. Entonces, la misión es proteger los derechos previsionales de las personas. En la siguiente diapositiva, eh, podemos apreciar ahí cuáles son los pilares en que se sustenta este sistema chileno de pensiones. Está el pilar obligatorio, que corresponde a la cuenta obligatoria que todos los que cotizamos en el sistema que administra la AFP tenemos, ¿verdad? Pero también hay un pilar voluntario que corresponde a todas las aportes o cotizaciones que, como su nombre lo indica, de manera voluntaria realizan los afiliados al sistema. Y finalmente hay un pilar solidario que constituye aquel aporte que realiza directamente el Estado en favor de aquellos afiliados o beneficiarios más vulnerables del sistema. Entonces recordar que hay tres pilares: el obligatorio, el voluntario y el solidario. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a ver en particular cuáles son los beneficios previsionales que otorga el sistema chileno. En primer lugar, tenemos la pensión de vejez normal. El sistema nuestro chileno de pensiones está estructurado partiendo de la base que lo habitual, lo normal, lo general será que las personas, tanto varones como mujeres, después de una vida laboral, jubilen por vejez, ¿verdad? Y en ese sentido, los requisitos son, en el caso de los hombres, 65 años de edad o más, y en el caso de las mujeres, 60 años de edad o más. Ese es el requisito de edad que pone la ley chilena para que uno pueda jubilar por vejez, distinguiendo si es hombre o mujer.
En la siguiente diapositiva se establecen los beneficios de pensión de vejez anticipada. En el caso de la vejez anticipada, eh, también es una alternativa de jubilación y que, como su nombre lo indica, significa adelantar la jubilación, es decir, jubilar antes de los 65 años de edad en el caso del hombre, antes de los 60 años de edad en el caso de la mujer. Los requisitos para poder acceder a una vejez anticipada son tener 10 años de afiliación en el sistema. En segundo lugar, obtener, de acuerdo al cálculo que haga la respectiva administradora, una pensión que sea por lo menos igual o superior a 12 unidades de fomento. Y en tercer lugar, que la pensión que se obtenga sea igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones o sueldos recibidos y rentas declaradas en los últimos 10 años, anteriores al mes en que la persona solicite este beneficio. Entonces hay tres requisitos, los que acabo de señalar. Pensión mínima que se calcule, 12 unidades de fomento. ¿Cuántos años de afiliación? 10. Que la pensión que se calcule promedie el 70% de lo que yo gané, remuneración, renta imponible, en los últimos 10 años anteriores al momento en que yo pido el beneficio. ¿Por qué se ponen estos requisitos? Porque la ley entiende que la persona al adelantar su jubilación va a tener que proyectar pagos de pensión por un tiempo mayor a aquella persona que jubile a los 65 o a los 60 años de edad. O sea, la pensión le va a tener que durar más. Por lo tanto, la normativa hace esa exigencia para que la persona efectivamente esté en condiciones de poder jubilar anticipadamente. En la siguiente diapositiva, tenemos la pensión de invalidez. La pensión de invalidez eh, también constituye una pensión que establece el sistema chileno de pensiones que supone jubilar también antes. Pero en este caso no se jubila antes por las razones que acabamos de explicar, de que la persona tiene los fondos suficientes, ¿verdad? De acuerdo a sus rentas y remuneraciones declaradas para pensionarse anticipadamente, sino que acá se jubila antes por una razón de salud. Por eso se llama pensión de invalidez. Se pensiona antes, es decir, primer requisito, que la persona tenga menos de 65 años de edad. El detalle ahí es que la persona puede ser varón o mujer, pero siempre tiene que tener menos de 65 años de edad, en ambos casos. Segundo, como es un tema de salud por el cual yo voy a jubilar antes, esa contingencia de salud que yo pueda tener, esa patología, tiene que ser calificada por una comisión médica que existe en cada región. Esa comisión médica es la que tiene que aprobar esa invalidez que yo sostengo para acceder a este beneficio. Y tercer requisito, que la persona no haya jubilado por vejez, que no esté pensionada. Esa es la pensión de vejez, en términos generales, de invalidez. En la siguiente diapositiva viene lo que es la pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia, ¿verdad? Es aquella pensión que se configura cuando el afiliado, él o ella, fallecen. Fallecido él o fallecido ella, estando afiliada acá al sistema y dejando un saldo en la cuenta, eh, sus beneficiarios de pensión son aquellos que tienen que solicitar el beneficio en la respectiva AFP. Y los beneficiarios de pensión son los que se indican ahí en la diapositiva. En primer lugar está el cónyuge o la cónyuge, el conviviente civil o la conviviente civil. En segundo lugar, los hijos, hasta los 18 años de edad. Pero también son beneficiarios los hijos hasta los 24 años si están solteros y siguen estudiando. También son beneficiarios de pensión los padres de hijos de filiación no matrimonial. El padre o madre de hijos de filiación no matrimonial del causante, de la persona que falleció. Y finalmente los padres del causante también eh, entran en la lista de beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Por lo tanto, lo que hay que tener claro en este punto es que fallecido un afiliado, él o ella, hay un primer beneficio, que son
las pensiones de sobrevivencia, para los familiares directos que se indican ahí en la diapositiva. En la siguiente página vamos a ver un tema particularmente interesante, que son las modalidades de pensión, que es un tema que naturalmente es muy interesante porque siempre genera muchas preguntas y consultas y que apunta a saber cuáles son las formas a través de las cuales me van a pagar mi pensión cuando yo me jubile. Entonces, básicamente hay dos formas o modalidades de pensión que son el retiro programado, ¿verdad? Y la renta vitalicia. También hay una combinación de ambas, la renta temporal con una renta vitalicia diferida y una renta vitalicia con un retiro programado. Entonces, en primer lugar, tener presente que básicamente el sistema ofrece dos modalidades de pensión, el retiro programado y la renta vitalicia. Pero también hay una combinación de ambas que vamos a ver enseguida, en la siguiente diapositiva. Pues bien, acá en las modalidades de pensión ustedes pueden apreciar eh, que hay un cuadro comparativo ahí por distintos temas en cuanto a qué se caracterizan estas distintas modalidades de pensión. Les puedo mencionar ahí la propiedad de los fondos, que es un tema muy sensible. Eh, ¿Quién sigue siendo dueño de mis fondos cuando yo me jubilo? Si yo me jubilo por una AFP, y en ese caso la modalidad que se configura es el retiro programado, la propiedad de los fondos sigue siendo mía, del afiliado. En cambio, si yo me jubilo por una compañía de seguros, ¿verdad? La propiedad de los fondos ya no es mía, sino que pasa a ser de la compañía de seguros. Es un tema muy importante. También está la alternativa de el monto de la pensión. Un tema pero extremadamente sensible cuando uno se jubila, quiere saber cuánto va a ser mi pensión. Yo tenía tal sueldo y me voy a jubilar ahora. ¿Cuánto voy a comenzar a recibir? ¿Va a ser una pensión constante, variable, sube, baja? Entonces, esa es una diferencia que existe también entre la renta que paga la AFP, retiro programado, y la pensión que paga la compañía de seguro, que se llama renta vitalicia. Porque, como indica ahí la diapositiva, el monto es variable cuando la pensión la paga la AFP. En cambio, en la compañía de seguro es un monto constante, no varía. ¿Por qué se produce esta diferencia? Porque la compañía de seguro se compromete a pagar un monto constante de manera vitalicia al afiliado que opta por esa modalidad. En cambio, la AFP paga un monto que año a año se va recalculando en función de los fondos que me van quedando. También otro tema interesante y muy que se pregunta mucho es la herencia, si hay herencia o no hay herencia, si yo me jubilo, me muero, fallezco, qué pasa con mis fondos, dónde van a parar. ¿Quedan como herencia? ¿No quedan como herencia? Bueno, ahí ustedes pueden apreciar en pantalla que cuando me jubilo por la AFP dice que sí hay herencia. Cuando me jubilo por la compañía de seguros no hay herencia, ¿verdad? Eso puede ser materia de preguntas para que nosotros podamos profundizar ahí por qué sí y por qué no. Bueno, desde ya ustedes pueden ya concluir que como en la pensión de la AFP, yo mantengo la propiedad de los fondos, sigo siendo dueño, hay herencia. En cambio, cuando yo me opto por una compañía de seguro y en consecuencia debo transferir mis fondos a la compañía, dejo de ser dueño de los fondos. Y por lo tanto, no hay herencia, porque ya los fondos no son míos. Para que haya herencia, tienen que seguir siendo míos. Los beneficios que da el Estado, ¿verdad? Actualmente la PGU, Pensión Garantizada Universal, y la garantía estatal, que es de menor monto a la PGU, se aplica a ambas formas de pensión, a ambas modalidades. Y otro tema muy interesante que se los menciono también, para no extenderme y poder ver las siguientes diapositivas, es que siempre cuando uno se jubila, la verdad, la única forma de saber cómo opera mi jubilación es si me conviene o no me conviene, si me gusta o no me gusta. Por eso el cambio de modalidad de pensión solamente opera cuando yo me jubilo por una
AFP. Ahí puedo cambiarme el día de mañana a una compañía de seguro. Pero si yo me jubilo por la compañía de seguro, no hay vuelta o no hay retorno porque yo firmo un contrato de renta vitalicia con la compañía de seguro. Y el contrato, como todos sabemos, es ley para las partes y no se puede dejar sin efecto. En la siguiente diapositiva eh, podemos apreciar que hay un sistema, el nombre técnico se indica ahí, sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, también conocido como SCOM, que es la sigla que lo identifica. Este sistema es una plataforma, ¿verdad? Donde todas las entidades que otorgan pensión en Chile, que son las AFP y las compañías de seguro, eh, envían la información que es requerida por los afiliados y beneficiarios para que ellos puedan consultar ahí cuáles son los montos de pensión que se me ofrecen. Entonces, las funciones de este sistema son recibir las solicitudes que hagan los afiliados o beneficiarios de montos de pensión cuando tramiten su beneficio. Eh, el sistema recibe estas solicitudes, las transmite a las AFP y compañías de seguro y finalmente el sistema SCOM recibe de parte de las AFP y compañías de seguro las ofertas. Es decir, cuánto ofrecen las distintas AFP, cuánto me ofrecen las distintas compañías de seguro. Eso en términos generales el sistema conocido como SCOM. En la siguiente diapositiva eh, se va a ir configurando ahí el, se va a ir configurando todo el itinerario que tiene el SCOM, ¿verdad? Todo parte cuando el afiliado solicita la pensión, ¿verdad? Se va a jubilar. ¿Qué hace la AFP cuando yo solicito la pensión? Lo primero que tiene que hacer es certificar cuánto dinero yo tengo en mi cuenta. Eso se llama certificado de saldo. En tercer lugar, la AFP, una vez que certifique el saldo, envía de manera electrónica ese saldo al SCOM para que todos los intervinientes, AFP y compañía de seguros, sepan cuál es mi saldo, cuánto yo tengo acumulado en mi cuenta. En cuarto lugar, yo solicito a través de la AFP ofertas de pensión, ¿verdad? Se llena electrónicamente un formulario en la AFP donde yo solicito ofertas a las distintas AFP y compañías de seguro. Y en quinto lugar, esa solicitud ingresa al SCOM. En el SCOM ya está claro cuál es mi saldo. Ahora va a estar claro cuáles son las solicitudes de ofertas que yo estoy pidiendo. Y finalmente llega el certificado de ofertas. El certificado de ofertas que genera el SCOM es un certificado que va a reunir todas las ofertas que me van a hacer las distintas AFP del sistema y las compañías de seguro, con el objeto de que yo tome conocimiento de esas ofertas y dentro del plazo que se indique en el mismo certificado de ofertas, yo me decida por qué oferta yo voy a optar. Así opera en términos generales la parte de solicitud de ofertas a través del SCOM. En la diapositiva siguiente, es importante recalcar eh, que todo este trámite de pensión, sea pensión de vejez, sea vejez anticipada, sea invalidez, sea sobrevivencia, es un trámite absolutamente gratuito. No tiene costo para el afiliado, para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. No tiene costo, es 0 peso. La excepción es que el afiliado, él o ella, con ocasión de este trámite de jubilación o de pensión, contrate los servicios de un asesor previsional, en cuyo caso debe celebrar formalmente un contrato de asesoría previsional y en ese contrato se va a regular cuáles son las obligaciones del asesor previsional y cuál va a ser el monto de sus honorarios. Como se indica ahí, hay un tope.
ese tope máximo de honorarios que podría recibir un asesor previsional que yo contrate, que me va a orientar en este momento de mi vida cuando yo me voy a jubilar, es 60 UFs. Un monto que ahí se indica con la UEF el 31 de mayo de este año, 2.161.000 pesos y fracción para tener una referencia. Es el tope, el monto máximo. Recordar que este monto se retira de mi cuenta de la AFP. La AFP tiene que ser notificada de este contrato de asesoría previsional y el asesor previsional, una vez que cumple sus obligaciones, va a cobrar en la AFP, ¿verdad? Este honorario que la AFP, aprobada la rendición del asesor, va a girar, ¿verdad? El monto que corresponda de los fondos de mi cuenta. Pero, como indicamos, este trámite es gratuito, salvo que el afiliado, él o ella, contrate a un asesor previsional. Eh, Esa sería la última diapositiva en cuanto al sistema de pensiones. Y como decía Eduardo al comienzo, en cuanto a la metodología, eh, podemos iniciar un diálogo en relación a preguntas, Eduardo. Sí, Guillermo. Exactamente, nos han llegado varias preguntas bastante interesantes, así que vamos a ir por el orden en el que cada persona las fue haciendo. Primero que todo nos preguntan, ¿quién paga la pensión de invalidez? Y si es por un periodo, es por siempre, ¿cómo van eso en esa relación? Ya. Bueno, en cuanto a la pensión de invalidez, en términos generales, la pensión de invalidez se financia, ¿verdad? Eh, con los fondos que yo tengo en mi cuenta y también con lo que se denomina un aporte adicional. Entiéndese por aporte adicional una cantidad de dinero que debe entregar la compañía de seguros, ¿verdad? Y que corresponde a una cotización mensual que mi empleador debe hacer de cargo suyo, que es la cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, en este sentido, llamado yo a jubilarme por invalidez, y al momento en que la comisión médica aprueba mi invalidez y pasa el trámite ya a la AFP, llegado el momento de calcular y pagar esta pensión, la compañía de seguros, si yo estoy cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, es decir, si, que es lo habitual, yo tengo un empleador que me cotiza el seguro, etcétera, la AFP solicita estos fondos a la compañía de seguro para que esos fondos se transfieran a mi cuenta individual y con cargo a esos fondos del aporte adicional, más lo que yo tenga, se financia la pensión de invalidez. Sí hay detalles ahí, porque hay que distinguir también, por otra parte, que la pensión de invalidez puede ser transitoria o puede ser definitiva, ¿verdad? En términos generales, la transitoria significa que la comisión médica, cuando aprobó mi invalidez, determinó que mi invalidez era parcial, es decir, eh, cumplí el requisito de generar una incapacidad o menoscabo de mi laboral mío de 50% a lo menos, pero no mayor a los dos tercios, a los 66,66%. En ese rango es una pensión parcial, transitoria. En cambio, cuando es definitiva, cuando ya supera los dos tercios mi menoscabo de la capacidad laboral, ya es definitiva y permanente. Entonces, las pensiones de invalidez pueden ser transitorias, duran en ese caso 3 años, y al cabo de los 3 años la persona vuelve a ser evaluada para determinar si mantiene la pensión y ya se transforma en definitiva, o bien, desde el punto de vista médico, se estima que ya no necesita de una invalidez. Perfecto, gracias Guillermo. Vamos a la siguiente pregunta que realiza Paulina, que dice consulta, mi padre falleció y mi mamá recibe su pensión de sobrevivencia. Si ella fallece, ¿para quién quedará el saldo? Mi hermano y yo somos los únicos hijos que ya estudiamos y tenemos más de 40 años. Bueno, si entendí bien la pregunta, Sí, el papá falleció. dice que su padre falleció y su mamá actualmente recibe una pensión de sobrevivencia. Si su Ya. madre fallece, ¿qué ocurre con esos fondos? Claro, en este caso, como el dueño de los fondos fue el papá que está fallecido y en base a esos fondos está recibiendo una pensión la viuda, ¿qué pasa si ella fallece el día de mañana?
Bueno, los fondos que queden, fallecida la viuda, constituyen herencia y quedan a disposición de los herederos, que en este caso son los hijos. Guillermo, ¿eso es para ambos sistemas de pensiones? ¿Para pensión por de sobrevivencia por renta vitalicia y por retiro programado? No. Recuerden, cuando hablamos de las modalidades de pensión, me detuve un momento en ese tema que siempre se hacen varias preguntas. Yo he recogido harta experiencia en distintas entrevistas, en el sentido de que la propiedad de los fondos se mantiene cuando yo me jubilo por la AFP, pero cuando yo me jubilo por una compañía de seguro, los fondos, yo firmo un contrato con la compañía de seguro y los fondos pasan a propiedad de la compañía de seguro. Por lo tanto, si yo me muero y queda la viuda, a la viuda le pagan su pensión de sobrevivencia, pero si muere la viuda, en la compañía de seguro ya no hay herencia. En la AFP, sí, hay herencia. Esa es la respuesta, digamos, que yo puedo dar al respecto. Sin embargo, hay también detalle en ese aspecto. No sé si quieren que profundice en ese punto. Yo creo que puedes comentar como brevemente. Claro, yo diría para aprovechar otras consultas. En el sentido Sí. de que en las compañías de seguro, como no hay herencia, se establece la alternativa de que yo pueda garantizar mi pensión. Un ejemplo, yo me jubilo por la compañía de seguro y garantizo mi pensión 10 años. Puedo garantizarla 15, 20, 25. Si la garantizo 10 años, significa que si yo dentro de los 10 años fallezco, todos los meses y años en que yo no pude seguir cobrando mi pensión porque fallecí, como está garantizada la pensión, se van a seguir pagando a mi beneficiario legal, sin perjuicio de la pensión que le corresponda a la viuda. Esa es la alternativa para suplir la falta de herencia. Perfecto. Olosmira nos pregunta, ¿la pensión de sobrevivencia para el cónyuge tiene algún requisito? Y sí, bueno, respondamos a esa de ahí, vamos con la siguiente que nos hicieron. La verdad que no, en el sistema que administra la AFP, tanto el cónyuge como la cónyuge tienen derecho a la pensión de sobrevivencia, no se ponen requisitos en particular. Solamente en el caso del cónyuge, el vínculo matrimonial que tendría que haber habido al fallecimiento, nada más. En el sistema antiguo de pensiones administrado por el IPS, ex INP, sí había otra exigencia, se hablaba del cónyuge inválido para acceder a una pensión si muere ella. En el caso del sistema de FP, no. Si muere ella, bueno, el viudo irá y tramitará su pensión de sobrevivencia. Perfecto, perfecto. Y dice, contigo la pregunta, dice, ¿y si no hay herederos, a quién le quedarán esos fondos? Y si muero antes de jubilarme, si no hay herederos, ¿a quién quedarán esos fondos? Bueno, la verdad que puede darse esa situación, un poco muy excepcional. Lo normal es que siempre hay herederos, ya sea herederos directos, como son los hijos, o bien si no hay hijos, los hermanos o los tíos siguiendo la línea colateral. Pero en definitiva, si no hay herederos y no hay nadie, eh, se puede aplicar la normativa del derecho civil, que se pueda declarar la vacancia de la herencia. Y dentro de esa vacancia de la herencia se incluyan los fondos que están por ejemplo, en la AFP. Son casos muy excepcionales, pero requiere un procedimiento legal ahí para saber el destino final de esos fondos. En el Perfecto, caso excepcionalísimo que no hubiese herederos. perfecto. No, es una pregunta bien, bien importante que es, las pensiones, dice si Cecilia nos pregunta si la compañía de seguros paga en UF. Claro, una de las características de las pensiones, sea que las pague una compañía de seguro o una AFP, es que el monto se determina en UF siempre. En UF. Se paga obviamente en pesos, pero la pensión, el monto mensual, siempre es en UF. Y en la compañía de seguro es un monto definitivo en UF. Por ejemplo, 50 UF. Esas 50 UF se las van a pagar mensualmente hasta que se muera. ¿Qué monto va a ser? Bueno, depende del valor de la UEF cuando se le pague cada mes y también de los reajustes que tienen todas las pensiones anualmente. Perfecto. Nos preguntan además, con respecto al pilar voluntario, respecto de la cotización voluntaria, ¿con cuánto tiempo deben estar los fondos voluntarios para ser considerados en el cálculo de la pensión? Bueno, hay que distinguir, porque justamente
las cotizaciones, todo lo que es el pilar voluntario, cotizaciones voluntarias, apunta en definitiva a que yo pueda mejorar con el tiempo la jubilación, el monto que yo reciba. Esa decisión, ¿verdad?, ocurre al momento que yo me jubile, porque al momento de jubilarme la AFP me pregunta si yo voy a incluir en mi jubilación todas las cotizaciones voluntarias que yo pueda haber tenido, que tenga, ¿verdad? Si las voy a ocupar en pensión o no las voy a ocupar en pensión. Me hacen esa pregunta al momento de jubilar. Es el momento clave. Antes, digamos, es prematuro, no le van a hacer ninguna consulta, uno puede cotizar voluntariamente, dejar de hacerlo, pero al momento de jubilar le van a decir, mire, usted tiene tanto en la cuenta obligatoria, que eso sí, sí o sí va a jubilación, pero también tiene tanto la cuenta voluntaria, y ahí tiene usted que decidir ahora si va a comprometer esos otros fondos en la jubilación o no los va a comprometer. Perfecto. Vamos a ir, yo creo que cerrando con las últimas tres preguntas para dar paso al segundo tema. Eh, Re- Respecto de el procedimiento para pensionarse, para que una persona se pueda pensionar por invalidez. Victoria nos pregunta, dice, me interesa pensionarme por invalidez y estoy registrada como tal en el registro civil. ¿Qué tengo que hacer? Dice que cotiza en AFP. Ya, ahí hay que tener cuidado porque cuando se habla del registro civil entiendo yo que uno puede referirse a la credencial de la discapacidad, que es una certificación que desde el punto de vista médico genera la COMPIN, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, y que de ser aprobada por la COMPIN genera de parte del registro civil la emisión de un certificado de la discapacidad. Esa calificación médica que hace la COMPIN y que da lugar a esa credencial no tiene que ver con el sistema de pensiones, tiene que ver más bien con la ley que en Chile regula el trato igualitario para las personas con discapacidad, en cuanto a tener siempre una atención preferente en todo trámite que realicen. Por ejemplo, hay los estacionamientos de vehículos, que hay estacionamientos para personas con discapacidad, ¿verdad? Es un ejemplo. También cuando uno concurre a los servicios públicos o a las empresas del sector privado, a los bancos, siempre hay una fila especial para personas con discapacidad. Esa es la credencial de la discapacidad que otorga el registro civil y que médicamente certifica la COMPIN. Pero la pensión de invalidez es distinta y diferente. El que yo tenga una discapacidad certificada por el COMPIN y acreditada mediante mi credencial, no me da automáticamente derecho a una pensión de invalidez. Yo tengo que solicitar mi pensión de invalidez y tengo que esperar que la comisión médica, que es distinta a la COMPIN, certifique mi invalidez. Obviamente, el sentido común indica que si la COMPIN médicamente ha certificado mi discapacidad, obviamente que eso es un antecedente muy favorable para que mi trámite de invalidez en la AFP a través de una comisión médica me vaya bien. Pero son normas distintas de calificación, las que usa la COMPIN a las que usa la comisión médica en el caso de pensiones. Perfecto. Eh, Última pregunta, yo creo que de esta tanda. Yo creo que las preguntas, Guillermo, no sé si es posible que a lo mejor las preguntas nos las puedan canalizar a través del correo de la dirección y a lo mejor las podemos hacer llegar a ti después para ver si las podemos responder. ¿Será posible? Porque nos quedaron bastantes preguntas sin responder. Sí, aunque mira, lo habitual es que siempre las preguntas se contesten directamente en la charla. Sí. Ok, Pero si quedara alguna especial o particular que fuera necesario enviar, no hay ningún inconveniente. perfecto, muchas gracias. Y vamos con la última pregunta que nos queda de esta tanda, que dice está un poco incompleta la pregunta, porque dice, ¿qué ocurre si los cónyuges están bajo régimen de separación de bienes? Me imagino que se debe referir también a las pensiones de sobrevivencia. ¿Nos podrías comentar algo respecto a eso? Claro, si los cónyuges al momento de contraer matrimonio, durante el matrimonio, se separaron totalmente de bienes, eh, al momento de hacer su trámite de pensión, la verdad que no hay ninguna situación que comentar al respecto, es decir, los derechos son los mismos, ¿no? El régimen matrimonial o patrimonial del matrimonio no afecta el derecho a la pensión, o sea, en otras palabras, en términos más simples,
Si él fallece, la viuda cobra su pensión de sobrevivencia aunque haya estado separado de bienes. O si están separados de bienes y él se jubila, la viuda, digamos, ella sigue siendo beneficiaria de pensión de sobrevivencia aunque estén separados de bienes o estén casados en sociedad conyugal. No, no hay ninguna distinción o diferencia al respecto. Entonces, como a modo de conclusión con respecto a este gran tema, de ahí nosotros vamos a dejar el correo y la dirección y te vamos a ir canalizando algunas preguntas que nos quedaron pendientes por ahí de poder ir respondiendo. Hay una Pasando al pregunta segundo. hay una pregunta mi hija ya cumplió el tope para recibir pensión de sobrevivencia. En el caso de AFP es 24 y yo puedo pedir que me paguen el saldo que quede en la cuenta de una sola vez. Bueno, es el caso, me imagino, que está la hija con pensión de sobrevivencia, está la viuda también, y la hija ya no cobra más porque ya cumplió el tope de edad y queda solamente la viuda. La verdad que la viuda tiene que seguir recibiendo su pensión de sobrevivencia y no puede retirar todo de la cuenta de una sola vez. No, no se puede, no está permitido. Perfecto. Clarísimo, Guillermo, entonces, con respecto a todas las consultas que por supuesto que nos ha ido respondiendo. Así que, bueno, pasando al segundo tema que nos convoca hoy día, vamos a pasar al tema del bono por hijo. Así que, Guillermo, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Eduardo. El segundo tema que vamos a ver, la bonificación por hijo nacido vivo, que es un beneficio que aplica a las mujeres. Eh, en esta materia, en lo que es la bonificación por hijo nacido vivo, eh, este beneficio fue establecido en Chile el año 2008 con la primera ley de reforma previsional, cuando se crearon, entre otras cosas, las pensiones solidarias. Se estableció este beneficio, la bonificación por hijo nacido vivo adoptado, que no existía en la legislación chilena. Lo que busca, como como se ve en pantalla, es incrementar el monto de la pensión de la mujer. O sea, busca que en su momento, cuando la mujer solicite este beneficio, eso se traduzca en un monto de dinero que vaya a mi cuenta y yo con eso mejore mi jubilación. Es el equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y se aplica a eso una rentabilidad nominal del fondo tipo C. Enseguida, en la siguiente diapositiva, vamos a ver los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para tener derecho a la bonificación por hijo? En realidad, el nombre correcto, legal, desde el punto de vista legal, es bonificación por hijo. No es bono por hijo. Se le llama bono por hijo en el lenguaje habitual, eh, por decirlo así, pero el nombre técnico es bonificación. Ya vamos a ver por qué. Pero exige, en primer lugar, que la mujer haya cumplido los 65 años de edad para poder solicitar este beneficio. En segundo lugar, que se pensione a contar del 1 de julio del 2009. Ustedes preguntarán por qué. Bueno, ya les adelanté en parte que esta ley que creó esta bonificación por hijo nacido vivo, entre otros beneficios, se dictó en 2008 y entró en vigencia. Este beneficio, establecido por la ley 20.255, que fue esa ley del 2008, entró en vigencia justamente el 1 de julio del 2009. O sea, antes de esa fecha no existía la bonificación por hijo. Por lo tanto, las leyes siempre rigen desde que se publican hacia adelante, no tienen efecto retroactivo. En consecuencia, solamente aquellas mujeres que se pensionen o jubilen a contar de julio del 2009 en adelante pueden postular este beneficio. Y el requisito de residencia que siempre se pide en los beneficios que da el Estado de Chile, vivir en Chile, en este caso 20 años de residencia en el país y por lo menos 4 en los últimos 5 años del momento en que se solicita el beneficio. Recordar entonces estos requisitos de edad, residencia y desde cuándo me puedo jubilar para tener derecho. En la siguiente diapositiva se detallan ahí quiénes tienen derecho en concreto a esta bonificación por hijo. En primer lugar, diría el caso más típico, la mujer que solo está afiliada al decreto ley 3.500, es decir, solo está afiliada a una AFP. Ese es el primer caso, el más típico, ¿verdad? La mujer que solo está afiliada a una AFP. En segundo lugar,
las mujeres que reciben en Chile, dice ahí pensión básica solidaria, pero actualmente se llama PGU, pensión garantizada universal, ¿verdad? Sabemos que la pensión garantizada universal ya está vigente en Chile, reemplazó a la pensión solidaria de vejez desde febrero del 2022 y una segunda categoría de mujeres que tienen derecho a este beneficio son aquellas que reciben la PGU. En tercer lugar, las mujeres que reciban una pensión de sobrevivencia, que reciban una pensión de sobrevivencia, ya sea que la reciban de una AFP, que la reciban del sistema antiguo, del IPS o de una compañía de seguros, siempre y cuando reciban esta pensión a contar del 1 de julio del 2009, que fue la fecha en que entró en vigencia este beneficio en Chile, y que sean beneficiarias de este beneficio que da el Estado actualmente se llama PGU, Pensión Garantizada Universal. Entonces, recuerden, para no confundirse, que hay tres categorías de mujeres, por denominarlas así, que pueden acceder a este beneficio. Como lo más típico, la mujer que solo está afiliada a una AFP. Y segundo, las mujeres que reciben PGU, ¿verdad? Que no están afiliadas a una AFP, obviamente, reciben la PGU. Y tercero, las mujeres que no están afiliadas tampoco a ninguna entidad previsional, pero que se les paga una pensión de sobrevivencia y reciben este aporte que da el Estado a través de la PGU. Quienes no tienen derecho a esta bonificación, en primer lugar, las mujeres que se hayan pensionado antes del 1 de julio del 2009. Habrá mujeres, ¿verdad?, jubiladas de una AFP antes de julio del 2009 y que quieren acceder a la bonificación por hijo y la AFP le dice, no, no tiene derecho. ¿Y por qué? Porque usted se jubiló el año 2003, se jubiló el 2004, se jubiló en 1995, en 1999, y en esos tiempos no existía la bonificación, no se le aplica la ley. Y segundo, quedan fuera también de este beneficio las mujeres que se pensionen o estén pensionadas por el sistema antiguo, entendiéndose por sistema antiguo el IPS, el ex INP, con todas sus cajas de previsión, seguro social, caja de empleados públicos, caja de empleados particulares, y las mujeres pensionadas en las instituciones armadas, en la caja de previsión de las instituciones armadas, que es Capredena y DIPRECA, la caja de previsión de la Defensa Nacional, Capredena, y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, DIPRECA. Esas mujeres, ¿verdad?, quedan fuera, no fueron consideradas para este beneficio. Solamente las que se indican en la parte de arriba de la imagen y que ya les mencioné anteriormente. Tener presente entonces que hay ciertas distinciones ahí. Ahora, ¿cómo se paga el, esta bonificación? Porque si uno, claro, le pusimos ahí la lámina bono porque se le conoce con el nombre de bono por hijo, pero puede interpretarse en el sentido de que la mujer puede entender, oiga, mi bono por hijo fue calculado y determinado por el IPS y son 3,5 millones y no me pagaron los 3,5 millones y es un bono. Claro, porque cuando se habla del término bono da a entender de que el bono se paga en una sola cuota, pero no es un bono, es una bonificación. Por eso, cuando una mujer, la primera mujer que digamos tiene derecho es la que está solo afiliada a una AFP, al decreto ley 3.500, la bonificación por hijo a la que tiene derecho se le deposita en su cuenta individual, ¿verdad? La inmensa mayoría de las mujeres que trabajan están afiliadas a una AFP, cotizan y se van a jubilar hoy día, mañana o pasado, y van a cumplir en algún minuto los 65 años de edad. Van a pedir su bonificación por hijo en la AFP. Y esa solicitud de bonificación por hijo, la AFP la va a remitir al IPS, que es el organismo del Estado que determina si yo cumplo los requisitos y determina el monto de la bonificación por hijo. Y transfiere ese monto a mi cuenta individual. Por lo tanto, yo, mujer afiliada a una AFP, no voy a recibir ese monto de bono por hijo que pueden ser, por ejemplo, 3,5 millones, 4 millones de pesos, 2 millones, dependiendo de la cantidad de hijos que yo tenga. No voy a recibir en una cuota, sino que me la depositan en mi cuenta individual. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la primera diapositiva que vimos al comienzo. Este beneficio busca incrementar el monto de la pensión de la mujer por cada hijo nacido vivo o adoptado. Segundo, las mujeres beneficiarias de pensión básica de vejez, o sea, actualmente de PGU.
En ese caso, el organismo del Estado que calcula y determina si yo cumplo los requisitos para este beneficio, que es el IPS, ¿verdad? Si yo cumplo los requisitos, va a calcular, en este caso, una pensión autofinanciada de referencia, considerando cuánto es el monto de bonificación por hijo vivo que me corresponde recibir. El resultado de este cálculo va a incrementar mi PGU mensual. Esto, por experiencia, en distintas entrevistas, genera, digamos, situaciones un poco complicadas porque la mujer ve que sigue recibiendo su pensión del Estado, la PGU, actualmente está en 206.000 pesos, y en la misma liquidación viene una pensión de autofinanciada de referencia correspondiente a esta bonificación por hijo, pero que es una cantidad menor, 10.000 pesos, 12.000 pesos, 15.000 pesos. Entonces la mujer viene y reclama, oiga, mi bonificación por hijo fueron 3 millones y me están pagando a razón de 15 o 20 mensual. ¿Cómo es posible? Así lo establece la ley en cuanto al cálculo. Otro tanto con las mujeres que también tienen derecho a este beneficio, que son las que tienen pensión de sobrevivencia, que no están afiliadas a ningún sistema. Por ejemplo cualquiera, una señora que dueña de casa durante toda su vida, ¿verdad? Que su cónyuge falleció en algún minuto y que está cobrando la pensión de sobrevivencia, viudez que se le llama en el sistema antiguo, y que tiene un beneficio del Estado porque su pensión es baja. Esa mujer, siempre que se haya jubilado por sobrevivencia del 1 de julio del 2009 en adelante, va a pedir el bono por hijo y se le va a calcular igual como en el caso anterior. El IPS va a calcular en función de la bonificación por hijo a que tenga derecho una pensión de referencia mensual que se va a pagar juntamente con su pensión mensual de sobrevivencia. La crítica ahí, el comentario de las mujeres o la situación de desconsuelo que se produce para ellas es que el monto que reciben suele ser bajo o no el que esperaban, considerando que se habla de un bono por hijo, pero es una bonificación. Busca mejorar la pensión. Entonces, esa es la información que podemos dar en términos generales sobre la bonificación por hijo nacido vivo o adoptado, ¿verdad? Eh, y tal como Eduardo nos indicó al comienzo, en la metodología, es oportuno abrir un espacio de preguntas. Exactamente, Guillermo. La primera pregunta que tenemos hace una pregunta de María Fernanda que dice, ¿el dinero del bono por hijo incrementa los fondos que tengo en la AFP? Correcto. Como expliqué en algún momento, la bonificación por hijo, en el caso de la mujer afiliada a una AFP, una vez que yo la solicito y me calcule el IPS el monto, lo transfiere ese monto a mi cuenta de AFP. Incrementa mi cuenta de AFP. Hay detalles ahí, por ejemplo, en qué momento yo solicito, lo puedo solicitar a los 65 años de edad, pero yo, mujer, hablando en primera persona, me puedo jubilar, como vimos en el sistema chileno de pensiones, a partir de los 60. O sea, puede darse perfectamente el caso, que no tiene ninguna particularidad, que la mujer se jubile a los 60 años de edad, no es obligatorio, puede hacerlo, y que 5 años después pida su bonificación por hijo. Entonces ahí recién a los 65 le va a llegar esa plata a su cuenta y va a mejorar su pensión. Perfecto. La segunda pregunta dice, conocí un caso de una mujer pensionada por AFP que recibió el bono por hijo y al fallecer no se canceló la cuota mortuoria. Esa pregunta es de Hilda. Que recibió el bono por hijo. Claro, dice que la mujer recibió el bono por hijo, pero que al fallecer la cuota mortuoria no se canceló. Bueno, hay que distinguir ahí, porque ven la situación en particular. No ha tocado atender ese tipo de consultas. La cuota mortuoria, ¿verdad? Que es un tema que no sería interesante también tratar en una charla, una capacitación. La cuota mortuoria es un beneficio que paga la AFP cuando fallece el afiliado o la afiliada. Beneficio hasta cierto punto porque se financia con el saldo de mi cuenta. ¿Verdad? En el sistema antiguo existe también la cuota mortuoria que se llama asignación por muerte, pero la paga el Estado. En cambio, en la AFP, mi cuota mortuoria la pago yo mismo con los fondos que me hayan quedado, hasta 15 UF el monto de la cuota mortuoria. Ahora, ¿qué relación puede tener eso con la bonificación por hijo nacido vivo?
La verdad que eh, si yo estoy mujer afiliada al 3500, una AFP, y pido mi bonificación por hijo y me la depositan en mi cuenta y yo me muero y tengo fondo, la cuota mortuoria, cumplo todos los requisitos para que me paguen la cuota mortuoria. El único requisito es que yo tenga fondo en la cuenta, ¿verdad? Tendría que ser alguna otra situación excepcional que esté tras esa pregunta, que, no sé, podría referirse a aquella mujer que se haya afiliado al 3500, una AFP, solamente para tener derecho al bono por hijo. Porque sea el caso de mujeres que quieren tener derecho al bono por hijo y saben cuáles son las categorías de mujeres que tienen derecho, no tienen pensión de sobrevivencia, no tienen PGU. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir pensión de sobrevivencia? Afiliándome voluntariamente a una AFP y cotizando ahí un mes, por ejemplo. Entonces, la primera categoría de mujeres con derecho al bono por hijo son aquellas que solo están afiliadas a una AFP. Si esa mujer está solo afiliada a una AFP, le van a calcular el bono por hijo y se lo van a depositar en su cuenta. Y por lo tanto, si hay fondos, se le paga la cuota mortuoria. Es el único requisito que haya fondos. Perfecto, claro, puede haber alguna situación particular porque ahí Hilda misma nos dice, se les dijo a los hijos que era por haberle cancelado el bono por hijo. Entonces puede que por ahí había alguna situación en particular. Claro, la única opción que se me ocurre a mí es que el bono por hijo se le depositó en la cuenta a la mujer y a ella, como el bono por hijo es para mejorar mi pensión, no es algo que se me entregue en una cuota, se le pagó como pensión esa bonificación por hijo y se le acabaron los fondos y quedó sin fondos en la cuenta. ¿Con qué financiar la cuota mortuoria? Puede ser. Claro, claro, ahí mismo Sandra, en relación a lo mismo, nos dice, entendí lo mismo, que en otros comentarios, si tiene bono por hijo, no le dan cuota mortuoria. Claro, no, la verdad que no hay una relación entre bono por hijo, bonificación por hijo y cuota mortuoria. Sabemos cuáles son las mujeres beneficiarias de bonificación por hijo y la cuota mortuoria es un derecho al pago de los gastos funerarios que establece la ley en favor de los afiliados a una AFP. Para que yo tenga derecho a cuota mortuoria tengo que estar afiliada o afiliada a una AFP. Entonces, y para tener derecho a bonificación por hijo, una alternativa es que yo esté solo afiliado a una AFP. Entonces, habría que ver en detalle eso, porque la verdad que no se me ocurre por qué le podrían negar la cuota mortuoria. La única alternativa es que no tenga fondos, y la otra opción es que la señora al fallecer, aún sin tener fondos, no haya tenido algún beneficio del Estado. Por ejemplo, una PGU, porque la PGU permite acceder a la cuota mortuoria, porque así lo establece la ley. Perfecto, perfecto. Entonces, no hay ninguna relación entre una cosa con la otra. No. Entonces, claro, perfecto. Ya, de hecho, ahí Gloria también nos decía, si acepta el bono, pierde la cuota mortuoria, pero vimos ya que no hay relación entre una cosa con Les la puedo otra. señalar que no, Sí, si ese es el temor, no, la bonificación por hijo es un derecho y no por solicitar la bonificación por hijo yo no pierdo la cuota mortuoria. Como le indiqué, la cuota mortuoria se paga con cargo a los fondos que yo dejo en mi cuenta al momento de fallecer. Y si no dejé nada, porque ya mi pensión agotó todos mis fondos, incluido la bonificación por hijo, la única alternativa que me da derecho a la cuota mortuoria para mi familia o la funeraria es que yo haya tenido un beneficio del Estado al momento de mi muerte, como una PGU, por ejemplo. perfecto. Perfecto. Siguiendo con el otro tema, dice, nos hace una pregunta acá Eduardo, dice, ¿las mujeres pensionadas con renta vitalicia tienen derecho a recibir el bono por hijo? Correcto, las mujeres pensionadas, eh, como dice en su momento el requisito, la mujer solo afiliada al decreto ley 3500. Como yo indiqué anteriormente, la mujer se puede jubilar a contar de los 60 años, ¿verdad? La bonificación por hijo se pide a los 65. Yo me puedo jubilar a los 60 y vimos en las modalidades de pensión que yo puedo jubilarme por la AFP o por una compañía de seguro, sea que esté jubilado por la AFP, sea que esté jubilado por la compañía de seguro. El día en que yo cumpla los 65 años de edad, pido la bonificación por hijo, en cualquiera de las dos alternativas. El IPS verificará si yo estoy solo afiliado al decreto ley 3500 a una AFP.
El detalle o lo que podría, digamos, confundir es que al yo optar por una compañía de seguro, no dejo de estar afiliada a la AFP. Me jubilo por la AFP tanto, pero yo opté por una compañía de seguro, me transfieren todos mis fondos a la compañía de seguro, pero yo sigo siendo afiliada hasta el día de mi muerte a esa AFP, aunque ya no tenga ningún vínculo con esa AFP, aunque esa AFP no me esté pagando ninguna pensión y aunque no haya ningún peso mío en esa AFP, sigo siendo afiliada a la AFP. Y me darán el bono por hijo, pero ¿me lo depositarán dónde? Preguntarán ustedes, ¿en la compañía de seguro? No. Como vimos en las diapositivas, ¿dónde se bonifica ese bono por hijo? En mi cuenta de capitalización individual de la AFP. Yo puedo estar hace 5 años pensionada en la compañía X, pero la bonificación me la van a depositar en la cuenta de AFP. Perfecto. Y otra pregunta que nos queda acá al respecto, nos preguntan si se tienen 65 años o más. ¿Hay que pedir la bonificación al jubilar? ¿No se puede pedir antes para que se sume a la AFP? Ningún inconveniente, se pueden dar las dos alternativas. Puede la mujer pedir su bonificación por hijo a los 65 años de edad, sea que esté a esa fecha jubilada o sea que a esa fecha no esté jubilada. Cualquiera de las dos opciones es válida, legítima y es procedente. Perfecto. Eh, y Eduardo acá nos pregunta, cuando se terminan los fondos y se cambia la pensión solidaria, me imagino que se referirá respecto del mismo tema de bono por hijo. Sí, sí, me Ya, imagino que se referirá a si se acabaron los fondos, si se puede cobrar el bono por hijo en ese momento, si se está ofreciendo, por ejemplo, la pensión garantizada universal. claro, ahí hay que tener cuidado porque me imagino que tras la pregunta está la idea de que yo estoy jubilada por una AFP y en algún minuto ya quedé sin pensión porque se acabaron mis fondos, ¿verdad? Y Probablemente. yo quiero, digamos, pedir la bonificación por hijo. Entonces, los requisitos son estar solo afiliada al decreto ley 3500, una AFP, o bien ser beneficiaria de pensión garantizada universal, que es la segunda alternativa. Normalmente, las beneficiarias de pensión garantizada universal son personas que no están afiliadas a ningún sistema, piden derechamente la PGU. Pero en el primer caso, si la mujer está afiliada a una AFP, yo no diviso inconveniente legal de que en este caso, cumplido los 65 años de edad y estando afiliada a una AFP y habiéndosele acabado los fondos, tenga derecho al bono por hijo, no veo inconveniente. Ahí mismo, de hecho, Eduardo nos complementa, dice, pero esta pensión va al fondo, vitalicia o se entrega al 100%, debe ir al fondo de pensiones o al fondo de capitalización de la AFP, como tú recién señalabas, ¿verdad? Claro, en este caso, como lo que va a determinar, como el IPS es el organismo que determina eh, si yo cumplo los requisitos para la bonificación por hijo y si los cumplo, determina el monto y la forma en que se me bonifica ese monto de dinero, verá ahí en su sistema de interconexión que esa mujer está solo afiliada a una AFP. Y como está solo afiliada a una AFP, le va a depositar la plata ahí en la AFP. Para que la AFP, como esta mujer ya dejó de recibir pensión hace ya 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, porque se le acabaron los fondos, le reactive el pago de su pensión. La AFP siempre va a pagar pensión en la medida que yo tenga fondos. Si dejé de tener fondos, no me paga pensión, pero si yo el día de mañana se me deposita la bonificación por hijo, me va a reactivar el pago de mi pensión. Perfecto. Y la última pregunta que nos queda respecto al bono por hijo, que viene de Sandra, que dice, si tengo más de 65 años y aún no me he jubilado, ¿en qué momento conviene pedir la bonificación por hijo? Bueno, mire, en este caso, el sistema que administra la AFP es un sistema que al momento de jubilar, el sistema razona sobre la base de que yo a ese momento pueda haber acumulado la mayor cantidad de dinero para obtener la mejor jubilación, ¿verdad? Por lo tanto, si así razona el sistema y yo, independientemente de todo lo que acumulé en razón de mi trabajo, puedo sumar un extra con esta bonificación por hijo que pueden ser 2, 3 o 4 millones de pesos, eh,
sería recomendable que esa cantidad de dinero esté depositada en mi cuenta antes de que yo me jubile, porque voy a tener un monto mayor. Supongamos que yo después de toda una vida laboral haya acumulado 70, 80 millones, 50, 90, en fin, el monto que corresponda, pero a eso se sumen unos millones más. Esos millones más van a ser, va a sentirse mejor el monto de mi jubilación si yo lo hago antes. Es decir, si yo jubilo y después pido la bonificación por hijo, de todas formas se va a recalcular mi pensión por ese monto extra que yo recibo. Pero va a ser más conveniente que yo tenga ese dinero al momento que yo jubile, porque voy a tener un mayor monto. Y las ofertas que me hagan las AFP y compañía de seguro van a decir, oh, la señora no tiene 80 millones, tiene 84 millones. En cambio, la mujer que no hizo eso va a decir, oh, la mujer tiene 80 millones. En cambio, la que se le depositó el bono por hijo antes de jubilar tiene 84. Entonces, las ofertas que se hacen la AFP y compañía de seguros son distintas si yo tengo 80 a 84 millones en el ejemplo que le acabo de indicar. Y eso se nota, ¿verdad? Tal vez la diferencia en el monto de pensión pueden ser 10.000, 20.000 o 30.000 pesos, pero se nota si son 30 años en que me paguen la pensión, porque se supone que la mujer jubila y la jubilación le puede durar 20 años, 25 años, 30 años. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora sigue la última pregunta que nos queda de bono por hijo. Me la había soltado, la pregunta es de Gloria, que pregunta si muere antes, si, medio lo que era, si muere antes de cumplir 65 años, ¿pierdo la bonificación por hijo o eso es heredable? Claro, la bonificación por hijo es un derecho personalísimo de la mujer. Por lo tanto, para que se pueda solicitar este beneficio y tener derecho al mismo, si cumpla los requisitos, es necesario que la mujer esté viva. Si la mujer fallece antes de los 65 años de edad, el derecho que ella tenía a esa bonificación por hijo no se transmite. O sea, no puede haber un heredero que solicite el beneficio a nombre de mi mamá que falleció, por ejemplo. No, es un derecho personalísimo. Lo tiene que solicitar ella y solo ella, al cumplir la edad que exige la ley. Entonces, dando paso al último, a la última presentación que tenemos hoy día, vamos a pasar a conversar respecto de un tema que es súper importante y que es bastante nuevo, que es el tema de la pensión garantizada universal. Así que, Guillermo, te dejo la palabra. Claro, muchas gracias, Eduardo. Claro, el último tema que vamos a dar información en esta actividad de capacitación o charla, mejor dicho, es la pensión garantizada universal, también conocida por la sigla PPGU. Eh, Ustedes pueden apreciar ahí en pantalla que la pensión garantizada universal, también conocida como PGU, tiene como todos los beneficios, requisitos y características. Es un beneficio no contributivo, es decir, cuando se dice no contributivo quiere decir que lo financia el Estado. Segundo, busca asegurar un monto mínimo de pensión para las personas mayores de 65 años de edad. Ya vamos a ver que uno de los requisitos de la PGU es que él o ella tenga 65 años de edad cumplidos y busca mejorar la pensión que puedan recibir. Es un incentivo a la cotización previsional también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aplica tanto a las personas que están jubiladas como también a las personas que no estén jubiladas. Aumenta la cobertura y los montos de los beneficios, claro, porque mejora la pensión que yo pueda recibir con un monto extra o adicional que me da el Estado. Como decía anteriormente, incluye a los pasivos, normalmente los pensionados, pensionadas, y a los activos también, las personas que estén actualmente trabajando y que cumplen el requisito de la edad, 65 años de edad y los demás requisitos legales. Esta, la PGU, este beneficio del Estado vino a reemplazar al pilar solidario de vejez, que fue establecido en el año 2008 en la Ley de Reforma Previsional que estableció el pilar solidario de vejez, la bonificación por hijo nacido vivo y otros beneficios. Actualmente el monto mensual es de 206.173 pesos
Y finalmente no requiere de una afiliación previa, no se exige la afiliación como sí ocurría antes, ahora no se flexibilizó este requisito, no requiere afiliación previa para postular a este beneficio del Estado. Eh, Ahora, en cuanto a los requisitos de la PGU, en primer lugar, el requisito de edad. Los requisitos son edad, eh, focalización, residencia y monto de pensión. Son cuatro. El primero, la edad, 65 años de edad, sea hombre o mujer, 65 años de edad. Segundo, el requisito que apunta a la situación socioeconómica del postulante, de él o ella. Dice, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% de mayores ingresos de la población de Chile. Claro, ese requisito, en términos simples, busca que el IPS, Instituto de Previsión Social, que es el organismo del Estado que es llamado por la ley que creó la PGU a resolver si yo tengo derecho a la PGU y cuál es el monto que me corresponde, tiene que verificar mi situación socioeconómica. ¿Y cómo se verifica eso? El instrumento clave es el registro social de hogares. El registro social de hogares es un instrumento de focalización que está a cargo de la respectiva municipalidad y si yo quiero el día de mañana postular a la PGU, tengo que oportunamente tramitar que se genere este registro social de hogares, solicitando el registro social de hogares, ya sea presencialmente en un municipio de mi domicilio o bien en la página que tiene el registro social.gov.cl, donde uno puede solicitar ahí que se requiera el registro social de hogares. Cuando se confecciona este registro social de hogares, la primera vez supone una visita domiciliaria de parte del área social de la municipalidad, donde se registran todos los antecedentes socioeconómicos de esa familia. Recordar en relación a este requisito que el requisito apunta al grupo familiar. O sea, yo pido la PGU, pero lo que evalúa el gobierno, el IPS, cuando yo solicito este beneficio es cuál es la situación socioeconómica de mi grupo familiar. Entonces, ese es el requisito, después podemos profundizar, y quedan solamente fuera el 10% de mayores ingresos de la población de Chile. Hay un puntaje de focalización previsional que determina el IPS. En tercer lugar, el requisito de residencia. Ya veíamos en la bonificación por hijo que se le pide a la mujer residencia en Chile. Aquí también. Este también es un beneficio del Estado, también lo financia el Estado, igual que la bonificación por hijo, y también se pide residencia en el país. ¿Por cuánto? 20 años, continuos o discontinuos, desde que el peticionario haya cumplido 20 años de edad. Exactamente igual que en la bonificación por hijo. Y en todo caso, que tenga 4 años de residencia, en los últimos 5, anteriores a la presentación de la solicitud. El mismo requisito de residencia que se pide en el caso de la bonificación por hijo. 65 años de edad, pertenecer al grupo no el de mayores ingresos, ¿verdad? Tener mi registro social de hogares, que antes se llamaba ficha de protección social, para que me calculen el puntaje de acuerdo a mi situación socioeconómica de mi grupo familiar, residencia en el país. Y hay un cuarto requisito que viene en la siguiente diapositiva, que el monto de la PGU, en la anterior, no sé si hay una anterior, no, en la siguiente, Eduardo, gracias. Sí, el cuarto requisito se refiere a la pensión base. Para explicarlo de una forma simple, hay un cuarto requisito que dice, digamos la letra grande, dice, señor o señora, usted tiene derecho a la PGU si tiene una pensión menor a 1.100.000, es 114.446. 1.114.000. ¿Qué significa eso? Significa que hay una pensión, el nombre técnico base, que el IPS, al momento de verificar mis requisitos, tiene que determinar.
de acuerdo a la información que da la AFP donde yo me jubilé o bien donde estoy cotizando, porque puede ser activo o pensionado. Y no, todavía la lámina anterior. Esa pensión base es una pensión que me calcula la AFP cuando yo me jubilo, pero no es la pensión real que yo estoy recibiendo, sino que es una pensión que se llama autofinanciada de referencia que calcula la AFP cuando la persona se jubila y que está determinada en función de todo el saldo que tiene en su cuenta, de todos los beneficiarios de pensión que pueda tener, de la tasa de interés y de todas las variables que se determinan las AFP para calcular esa pensión base. Esa pensión base, la AFP la calcula cuando yo me jubilo, es distinta a la pensión real y la notifica al IPS. Y esa pensión base es la que no debe superar el 1.114.000. No es 141, es 114. Pero hay una pensión base menor, que es la de 702.101. ¿Qué significa eso? Que la persona que tiene una pensión base igual o menor a 702.000 pesos recibe completa la PGU, 206.173. En cambio, la persona que tiene una pensión base que supera esa pensión mínima de 702, pero no supera el 1.114.000, va a recibir también la PGU, pero va a recibir gradualmente una cantidad menor en la medida que esa pensión base vaya subiendo y se acerque al 1.114.000. En la siguiente diapositiva hay un ejemplo matemático, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se calcula el monto de la PGU? ¿Verdad? Ahí se dice casos en que la pensión base sea mayor al monto mínimo. Claro, decíamos que hay un monto mínimo, 702 actualmente desde febrero. Si mi pensión base es menor a 702, me pagan toda la PGU. Pero si mi pensión base supera los 702, en el ejemplo es 710 la pensión base, ¿verdad? Yo recibo de PGU en lugar de 206, que es el monto completo, recibo un poco menos, 202. ¿Por qué? Porque se calcula el monto de la PGU en la fórmula matemática que se indica ahí. En la parte de arriba de la división va primero el monto de pensión superior, 1.114.000. A ese 1.114.000 hay que restarle el monto, ¿verdad?, de pensión base que me calculó la AFP cuando yo me jubilé, 710. Eche esa resta, en la parte de abajo tengo que hacer otra resta. La pensión superior, que es el 1.114.000, restarle la pensión menor o inferior, que está en 702. Hecha esa resta también, se hace la división y hecha la división sale ese resultado de 202.223, que es el monto de PGU que me corresponde. El ejemplo solamente busca, en este caso, demostrar de que si mi pensión base es igual o menor a 702, yo recibo toda la PGU. Pero si supera los 702, voy a recibir la PGU, pero siempre va a ser gradualmente menos. En el ejemplo, muy poco menos, 4.000 pesos de diferencia nomás. Ahora, también tenemos que hablar, aparte de los requisitos de la PGU, lo que es la suspensión y extinción de la PGU, que está en la siguiente lámina o diapositiva. ¿Por qué razón el organismo del Estado que otorga este beneficio, que es el IPS, Instituto de Previsión Social, me puede a mí suspender la PGU? Dice ahí, por no cobro durante el periodo de 6 meses continuos. Se da el caso a veces excepcional de que la persona, por determinadas razones, a veces puede ser por razones de salud, a veces porque se ausentó fuera del país, por ejemplo, no cobra la PGU durante 6 meses continuos. Esa es una causal por la cual el IPS va a suspender el pago de la PGU. Sin embargo, no es una situación irreversible. Yo, si vuelvo del extranjero, me ausenté, me fui fuera del país 7 meses, por ejemplo, o estuve enfermo, ¿no?, hospitalizado, en fin, tuve una situación de salud muy complicada y finalmente me reincorporo, puedo yo solicitar que se deje sin efecto esta suspensión, pero hay un plazo para solicitar esto. Dice hasta 6 meses contado desde la suspensión.
Transcurrido este plazo sin haberse efectuado la solicitud de reactivación, procede la extinción del beneficio. O sea, hay un plazo de gracia de 6 meses para que yo pueda, me suspendieron 6 meses más, yo puedo solicitar que se reactive mi PGU y me la van a reactivar. Pero si no lo hago, ahí ya no va a quedar suspendida, va a quedar extinguida. Ahora, otra causal por la cual la PGU se suspende es cuando el beneficiario no proporciona antecedentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la mantención del beneficio y que le sean solicitados por el IPS dentro de los 3 meses de efectuado el requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el IPS, junto con otorgarme la PGU, tiene la obligación de revisar periódicamente. Esto es, mes a mes, que yo sigo manteniendo los requisitos para seguir recibiendo la PGU. Ya sabemos cuáles son los requisitos. El requisito de edad nunca lo voy a dejar de cumplir porque ya tengo los 65 años de edad. El requisito de residencia puede que tenga problemas. Ya vamos a ver en cuanto al requisito de residencia que se pide mantener una residencia en Chile, no ausentarse del país porque me la pueden suspender. Me pueden pedir antecedentes al respecto. Entonces, si el IPS por cualquier motivo me pide a mí algún antecedente para mantener la PG o algún antecedente vinculado a mi residencia, a mi situación socioeconómica, o a la razón que sea, yo tengo que proporcionar ese antecedente. Si no lo hago dentro del plazo de 3 meses de efectuado el requerimiento, me suspenden la PGU. Pero también la PGU se puede extinguir. Extinguir significa que la PGU fallece, termina. ¿Cuál es la causal más típica? La primera, que es el fallecimiento del beneficiario. Se extingue a contar del último día del mes de su fallecimiento. Claro, algunas personas preguntan, ¿la PGU es heredable? No es heredable. O sea, si yo estoy recibiendo la PGU y dentro del transcurso del mes se produce mi fallecimiento, la PGU va a ser pagada ese mes. Pero ahí se extingue. Al mes siguiente ya no hay PGU. No hay herencia tampoco. Una segunda causal de extinción es el tema de la residencia. Por permanecer el beneficiario fuera del país por un lapso superior a 180 días continuos o discontinuos. Son 6 meses, 180 días. Durante el año calendario. Ojo, entonces, se puede dar el caso de que la persona, no obstante tener PGU, se ausente del país por 6 meses. Un total de 180 días, porque pueden ser continuos o discontinuos, pero en un año calendario. Si yo me paso ese límite, me van a extinguir la PGU, esos 6 meses. Pueden ser continuos o discontinuos. En tercer lugar, por haber entregado antecedentes incompletos, erróneos o falsos, con el objeto de acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso a la PGU. Bueno, el requisito se explica por sí solo que para que se configuren los requisitos, eh, especialmente vinculados a la situación socioeconómica, ¿verdad? Porque los otros requisitos son objetivos, la edad, tengo o no los 65 años de edad, la residencia la tengo o no en Chile, el, el tema de la focalización, no integrar el 10% más rico de la población, está el registro social de hogares, la información que yo entregue, qué beneficios tengo, qué ingresos tengo, cuáles son mis sueldos laborales, cuáles son mis sueldos de pensiones. Cualquier información incompleta, errónea o falsa que detecte el IPS en la revisión de mi PGU determinará la extinción de la misma. Y finalmente, dice ahí, por haber el beneficiario dejado de cumplir el requisito de focalización. El requisito de focalización apunta a que la PGU eh, se refiere a que se trate de que uno pertenezca, el beneficiario pertenezca a un grupo familiar, no el 10% más rico de la población. Entonces, ese requisito, ¿verdad? Va a tener una primera revisión, dice ahí, el tercer año de dictada la ley. Esta ley de la PGU entró en vigencia en febrero del 2022. Tienen que pasar 3 años para que se haga una primera revisión exhaustiva de este requisito de focalización y se determine si yo sigo cumpliendo los requisitos legales, en particular este requisito de vulnerabilidad socioeconómica.
En general se dice, si yo tengo la PGU, la voy a mantener permanentemente, salvo que yo me ausente del país 180 días en total, en un año. Ahí me la extinguen, dice ahí. Y el tema de la vulnerabilidad social, el sentido común indica que si yo he sido vulnerable al momento de solicitar la PGU a los 65 años de edad, con el transcurso de los años, eh, todo va a entender que esa vulnerabilidad social se va a mantener, que la focalización, ese no pertenecer al 10% más rico, se va a mantener ese requisito. Va a ser excepcional que la persona mejore su situación socioeconómica con el transcurso de los años. Puede pasar, pero la regla general da a entender que no es así. Eso en cuanto a la suspensión y extinción de la PGU. Ahora, finalmente, en cada charla que da la Superintendencia de Pensiones siempre se indican sus canales de atención. Bueno, está naturalmente el canal de atención presencial en cada una de las oficinas que tiene la superintendencia en las cabeceras de región de Chile, partiendo por la región metropolitana, pero también hay canales virtuales, ¿verdad? Y telefónicos. El call center, que es el telefónico, ¿verdad? Que atiende diariamente. También está el sitio de internet que tiene la Superintendencia de Pensiones, donde uno puede ahí registrar o ingresar consultas o requerimientos a través del sitio de internet. Y también hay dos canales que son particularmente eh, nuevos en cuanto a que se implementaron con ocasión desde el 2020 en adelante, con ocasión del coronavirus, de la pandemia, que son el agendamiento telefónico y la atención virtual por videollamada. Agendamiento telefónico que supone también en la página de la superintendencia llenar una ficha donde uno pide, hace una consulta y pide el contacto telefónico. Después le llega a uno un correo electrónico donde le indican usted va a ser contactado por teléfono a su celular mediante una llamada el día tanto a tal hora. Y la atención virtual por videollamada, también uno se registra en un formulario que está en la página de la superintendencia, pero ahí solicita no un llamado telefónico, solicita una videollamada, también al celular, pero es videollamada. También se le notifica un correo electrónico donde se le notifica un link al que debe ingresar el día y hora que se indique en el correo para que se produzca la videollamada. Esos son los canales de atención y el call center. Esa es la información que podríamos dar brevemente, en cuanto a la pensión garantizada universal, que es el último tema, Eduardo. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Muy claro todo. Vamos ahora a la ronda de preguntas. Nos consulta Ignacia Castañeda. Dice, si la persona tiene una pensión de invalidez, ¿le corresponde también la PGU? Claro, en ese sentido, la PGU es un beneficio absolutamente compatible con la pensión que yo pueda recibir. La única limitante entre los requisitos de la PGU es que yo tenga una pensión base que no supere 1.114.000 pesos. En la medida que mi pensión base calculada por la AFP al momento de jubilar no supere esa cifra, el 1.114.000, yo voy a recibir, si postulo a la PGU y me la aprueban, mi pensión de invalidez y la PGU. Los dos beneficios. Uno Perfecto, contributivo y el otro no contributivo que financia el Estado. perfecto. Hay un comentario, un comentario de María Fernanda que dice, al cumplir 65 fui a la FP y la ejecutiva dice, se va a la FP y se solicita la PGU y bono por hijo. Dicen, en 2 meses me dieron la PGU. Me imagino que... Pero, la PGU se tramita en qué organismo, Guillermo? Claro, mira, la PGU, igual que la bonificación por hijo, que son dos de los temas que hemos conversado esta tarde, se pueden solicitar directamente en la FP en que yo estoy afiliado o afiliada, o bien se pueden solicitar también directamente en el IPS, en cualquier oficina del IPS, del Instituto de Previsión Social, que es el organismo que en definitiva se pronuncia respecto de mi solicitud y la otorga y genera los pagos. Cualquiera de las dos alternativas son válidas. Perfecto, perfecto. Y eso da la misma relación a la pregunta, el comentario que hace en realidad Cecilia, y dice, mi hermano tiene pensión de renta vitalicia, ¿dónde debe solicitarle cumpliendo los 65? Entonces en oficinas del IPS, y en el caso de las compañías de seguro,
también, o en ese caso no. Claro, si en este caso tengo una pensión que me paga una compañía de seguro y ya cumplí los 65 años de edad y quiero solicitar la PGU o la bonificación por hijo, la puedo solicitar directamente en la oficina del IPS. Perfecto. Directamente en la oficina del IPS. Eh, y la última pregunta dice, si las pensiones de mi cónyuge y la mía es menor de los 702.000 pesos sumadas, ¿podemos optar los dos a la PGU o es un requisito individual? Bueno, en ese sentido, eso apunta al requisito de la focalización de la situación socioeconómica del grupo familiar, ¿verdad? Exactamente. Eh, Cuando se determina ese requisito de la situación socioeconómica de mi grupo familiar, lo que el IPS revisa es mi registro social de hogares, donde se integra la información socioeconómica de todo mi grupo familiar, tanto de la persona que solicita la PDGU como de con quien vive en ese hogar, ¿verdad? Con mi esposa o él con ella con su esposo y los hijos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ahora, si ambos solicitan la PDGU, tanto él como ella, se da la particularidad de que en la fórmula de cálculo se va a considerar, para los efectos del cálculo de la situación socioeconómica, los ingresos que tenga tanto él y ella. Ambas se van a sumar ambos ingresos. La fórmula de cálculo de este requisito establece que en la parte de arriba de la división, ¿verdad? Van todos los ingresos del grupo familiar, van eh, las pensiones que pueda recibir el solicitante o bien su esposa o el esposo de él o de ella, los sueldos laborales que puedan tener cada uno de los integrantes, tanto el postulante como quien no postula, también ingresos provenientes por eh, acciones, bonos, depósitos a plazo, en general inversiones. También se considera información que en ese caso reporta el Servicio de Impuestos Internos al IPS. El IPS dice, mire, respecto a este grupo familiar, él o ella registran depósitos a plazo, por ejemplo, en X banco por un monto tanto. Eso también se suma. Pero lo que ayuda en este caso a que el puntaje de focalización, o sea, la situación socioeconómica calce dentro del requisito, es el índice de necesidad de ese grupo familiar que va en la parte de abajo de la división. El índice de necesidades apunta a los factores de dependencia que tiene cada integrante del grupo familiar. En la medida que la persona ya haya cumplido los 65 años de edad en adelante, solamente por el hecho de tener ya esa edad o más, eso le da, ¿verdad? Un puntaje especial, ¿verdad? De dependencia por la edad que tiene y que ayuda o contribuye a que mejore su puntaje. Es el caso mencionar que se puede dar en la situación de mayor factor de dependencia, de personas que no puedan desarrollar sus actividades de la vida diaria sin tener un apoyo o una ayuda. Por ejemplo, hay personas absolutamente dependientes, necesitan una completa ayuda para todas las actividades de su vida cotidiana. Levantarse, tomar desayuno, bañarse, almorzar, tomar once, comer y en la noche acostarse. Hay otras personas que no, necesitan apoyo solamente para algunas actividades de la vida cotidiana, para una sola o para dos o más o para todas. Entonces, en la medida que más factores de dependencia tenga esa persona, ayuda mejor al puntaje. Esa es otra situación que se toma en cuenta por el IPS cuando calcula mi situación de socioeconómica. No solamente la parte netamente económica, cuánto es mi pensión, cuánto es mi sueldo, cuánto es mi inversión, sino que también mi factor de dependencia, no solamente el mío, sino que de mi esposo, de mi esposa, de mi madre que vive conmigo, de mi padre que vive conmigo, por ejemplo. Perfecto. Hay otra pregunta, Guillermo, en relación a la PGU y dice, si recibimos las UF por incentivo al retiro, ¿quedaríamos sin PGU? Bueno, eso es una pregunta que de acuerdo a mi experiencia, en los casos que me ha tocado ver, se suele hacer en alguna oportunidad. Por ejemplo, en el ámbito docente, si yo me piden a mí, que si yo postulo a la bonificación por incentivo al retiro docente, por ejemplo, perdería el derecho a la PGU. No es así.
ustedes en las diapositivas que proyectamos acá, Eduardo las proyectó, pudimos ver cuáles son los requisitos de la PGU. No, no hay ningún requisito que condicione la postulación a la PGU a la circunstancia de que yo tenga que dejar de postular o no postular a un beneficio al incentivo al retiro, que es un beneficio más bien de carácter laboral. En otras palabras, sea que yo postule al incentivo al retiro, no lo postule, lo reciba, o yo reciba los años de servicio nomás, o bien el incentivo al retiro si me conviene más, yo igual puedo postular a la PGU, no, no es un requisito para postular a la PGU el que yo no postule al incentivo al retiro o el que postule. Sea que postule o no postule, igual puedo postular a la PGU. No, no pierdo ese derecho. Perfecto. Ahí Diego, que es nuestro analista de procesos institucionales, que está a cargo de la ley de incentivo al retiro, también nos precisa que la bonificación adicional del incentivo al retiro no constituye ni remuneración ni renta. Dice, por eso, por ende, no sería considerada para la evaluación de la PGU, por ende, tal, no tiene injerencia. Así que ahí profundizamos un poquito más respecto de ambos temas. Eh, Me quedan preguntas del bloque anterior, Guillermo, que les voy a Sí, hacer como tú a, guste. con- a continuación, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo pendiente. Había una pregunta de Olosmira que nos preguntaba, decía el enunciado, las personas del espectro autista con diagnóstico tardío pueden optar a pensiones de invalidez y luego precisa, dice, personas con problemas psiquiátricos como bipolaridad podrían optar a este tipo de pensiones. En tu experiencia, ¿qué conoces al respecto? Bueno, justamente en ese sentido el comentario que puedo hacer yo es que las pensiones de invalidez en términos generales apuntan a que la comisión médica respectiva evalúe eh, la o las patologías que yo pueda tener de origen común. Es el único requisito, que no sean de origen laboral. Un ejemplo, yo trabajo en una compañía minera y trabajo cargando, no sé, material pesado y se me generó un problema en mi hueso, no, en mi articulación, en fin, pero un problema a causa o con ocasión de mi trabajo. Eso queda afuera. Las patologías que dan derecho a una pensión de invalidez en una AFP son patologías de origen común como las que se mencionaron en esa pregunta. No hay un catálogo que diga, son solamente estas y estas quedan afuera". No, uno tiene que, cuando inicia un trámite de invalidez, declarar en la comisión médica cuáles son mis patologías. Y la comisión médica es la que determinará si las patologías que se mencionaron en la pregunta, qué grado de menoscabo laboral producen para mí. La única particularidad que yo puedo comentar ahí es que normalmente la comisión médica tiene que indagar también si esa persona que solicita la pensión de invalidez tiene antecedentes laborales. Es decir, si alguna vez ha trabajado, si ha prestado servicios, si ha cumplido horario de trabajo, en fin, si tiene alguna trayectoria laboral. Que se verifica eso para ver el tema de la cobertura del seguro de invalidez, pero eh, en definitiva, el punto de fondo, si afecta el derecho a mi invalidez, no. La comisión determinará si esa patología me da derecho a la invalidez. No, 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 no hay nada que se excluya. Solamente lo que está asociado a patologías que yo pueda tener a causa o con ocasión de mi trabajo. Por ejemplo, en el caso de la minería, la silicosis, por ejemplo, que es un ejemplo típico que siempre se menciona. Pero dejando fuera esas patologías de origen laboral, todas las patologías comunes que yo pueda tener. Tengo miopía, tengo artritis, tengo algún grado de reumatismo, alguna cardiopatía. Todo es evaluable por la comisión médica. Me quedó otra pregunta que dice, ¿qué beneficio se pierde si se deja de cotizar cuando una mujer cumple 60 años? Perdón. Ya, mire, esa pregunta se refiere a que en materia de pensiones, es un tema muy amplio, hay distintas materias a tratar ahí, pero cuando la mujer cumple los 60 años de edad, la ley establece la alternativa legal de que ella tome la decisión de dejar de cotizar para la AFP. Y la ley entiende que ya cumplió los 60 años de edad, la mujer tiene derecho a jubilar, no es una obligación, es un derecho. Y por lo tanto, la ley le dice, mire, si usted señora
no quiere seguir cotizando en la AFP, no hay problema, acérquese a su AFP y haga el trámite para que se le notifique también a su empleador que ya no va a seguir cotizando. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, que la mujer ya no va a recibir un sueldo mayor porque no va a ir la cotización a la AFP, pero tampoco va a seguir cotizando el empleador lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Recordar que cuando vimos este beneficio de las pensiones de invalidez, preguntaron cómo se financian las pensiones de invalidez. Hay un seguro de invalidez por una cotización que me paga el empleador mes a mes, pero el empleador no me va a seguir pagando esa cotización si yo, mujer, a los 60 dejo de cotizar y así lo notifico a la AFP y la AFP al empleador. Por lo tanto, si yo por alguna razón entre los 60 y antes de los 65 me jubilo por invalidez, ningún problema, me voy a jubilar con lo que tengo, pero el seguro de invalidez no va a estar operativo porque ya no me siguieron cotizando. Perfecto. Otra pregunta que nos había hecho Eduardo era ¿cómo se calcula el monto de una pensión de invalidez? Bueno, la verdad que los cálculos de pensión en general, no solamente de invalidez, sino que de vejez y de las pensiones en general, tienen varios indicadores que la AFP toma en cuenta para calcular el respectivo monto. Pero en general, el primer indicador, el más importante, es cuánto dinero tengo yo en la cuenta, ¿verdad? Porque la AFP paga las pensiones en función de lo que yo acumulé o ahorré previsionalmente en mi vida, ya sea que jubile por vejez normal o me jubile antes, o bien si se da la contingencia de la invalidez. Pero aparte de cuánto dinero yo acumulé en la cuenta y de ese seguro de invalidez, si se trata de una pensión de invalidez, también va a tener en cuenta la AFP un segundo indicador que es la expectativa de vida que tiene el solicitante y su grupo familiar. ¿Qué significa eso? Que las AFP por ley tienen la obligación de proyectar pagos de pensión durante toda la vida que se supone que yo vaya a vivir, para que yo durante toda esa expectativa de vida no quede sin pensión, no quede sin un ingreso. Las personas cuando van a jubilar y conversan en la superintendencia, en su oficina, dicen, bueno, la plata es mía, yo quiero que me paguen mi pensión en 10 cuotas, o en 11 cuotas, o en 20 cuotas. Entonces uno les explica, la verdad que a pesar de que la plata es suya, la ley obliga a las AFP a proyectar sus pagos durante toda su expectativa de vida. Oiga, pero yo me puedo morir mañana. Es cierto, todos nos podemos morir mañana o pasado o en algún momento, pero la ley establece de acuerdo a los censos, un periodo de vida de las personas que en el caso de las mujeres se proyecta hasta los 90 años, en el caso de los hombres hasta los 86 años. Entonces, se proyectan pagos durante toda esa expectativa de vida. También incide en el monto de la pensión, en cómo se calcula la tasa de interés que se fija cada 3 meses. La tasa de interés es una variable que se aplica en el cálculo de las pensiones junto con el saldo que yo tenga y la expectativa de vida para determinar el monto de la pensión. En ese sentido, lo que podemos agregar que también influye si yo tengo beneficiarios de pensión. Pues si yo me jubilo y yo soy solo, no estoy casado, no tengo, mi hijo ya es tan grande, en algún momento me casé, pero me divorcié, estoy divorciado. En ese caso, mi pensión va a ser de un monto mejor, porque no hay beneficiarios de pensión. No hay dinero que reservar si yo me muero, porque nadie va a cobrar pensión de sobrevivencia cuando yo me muera. Oye, soy divorciado y mi hijo ya están mayores de 24. Versus la situación del señor que se jubila o la señora que se jubila, pero sí se jubila estando legalmente casada, ¿verdad? Y tiene hijos que están estudiando en el colegio, o en la universidad, o en un instituto, en fin, y son menores de 24, la AFP tiene que reservar fondos para pagar pensiones de sobrevivencia si ella fallece. Entonces ahí eso va a afectar el monto de mi pensión porque hay fondos que se van a reservar para el día que yo fallezca para pagarle pensión de sobrevivencia al viudo, en el ejemplo, y a los hijos mientras estén estudiando hasta los 24. Son distintas variables que se toman en cuenta. Por experiencia les indico, en reiteradas entrevistas a través de los años, lo que molesta mucho a los pensionados, varones o mujeres, cuando se jubilan por una AFP,
es que la AFP les recalcula todos los años la pensión. Y los recálculos de los retiros programados siempre van gradualmente bajando, mi pensión bajando, bajando. Y de acuerdo a la tasa de interés, a veces el recálculo, a veces me afecta más y otras veces me afecta menos. El año pasado me pagaban 30.000 pesos más, ahora me pagan 30.000 pesos menos. Y la tasa de interés se disparó y ahora me pagan, el año pasado me pagaban tanto, ahora me pagan 100.000 pesos menos. ¿Cómo es posible? Eso se advierte en consultas que nos ha tocado atender en los retiros programados por los recálculos anuales, ¿verdad? Versus las compañías de seguro que pagan una pensión, digamos, en UF, igual que la AFP, pero constante. No hay recálculo, pero tampoco hay herencia. O sea, ninguna de las dos formas o modalidades de pensión tiene puras ventajas, también tiene sus limitaciones o desventajas. Ambas son válidas. Uno tiene que escoger la que más le resulte conveniente. Por experiencia, habiendo tenido tantas entrevistas, a veces depende eso de la situación socioeconómica de uno, situación de salud, personal, familiar. Hay personas que yo he entrevistado que me dicen, mire, yo soy el sostén de mi hogar, de mí dependen mi esposa, que es dueña de casa, mi hija y mi nieto. Yo por ningún motivo traspaso mi plata a ninguna compañía de seguro, yo la quiero dejar en la AFP porque si yo me muero, yo quiero que eso en algún momento de la vida quede como herencia. Otra, versus la otra persona que me ha tocado entrevistar, mire, yo soy tengo mi familia, soy divorciado, mis hijos están grandes, ellos tienen sus ingresos, en fin, son independientes, yo quiero disfrutar mi jubilación al máximo. Quiero una pensión constante, no tener pérdida de fondo ni recálculo, así que por eso me voy a una compañía de seguro. Depende de la realidad de cada persona. Eso no está escrito en ningún libro, solamente han sido experiencias, testimonios a través de los años de distintas personas en distintas partes del país, para que ustedes sepan. Perfecto. Nos queda otra consulta que dice, un segundo. ¿Es cierto que si se solicita ofertas a las aseguradoras ante una renta vitalicia, es cierto que se puede incluir en el monto que se va a obtener? O sea, si uno hace consulta a la aseguradora, los montos podrían llegar a variar versus lo que se menciona en el SCOM. Claro, eso se refiere a la posibilidad de una oferta externa. Es decir, que junto con las ofertas formales que se reciben en el SCOM por la compañía de seguro, se puede gestionar directamente una oferta externa no considerada en el SCOM por una compañía de seguro que mejore alguna de las ofertas del SCOM y eso significa en definitiva que yo pueda optar por esa oferta externa. También se puede dar esa opción. Y en ese caso, los montos podrían llegar a variar, o sea, versus lo que ya está reflejado. Claro, podría haber una variación, podría perfectamente darse el caso que esa oferta externa mejore el monto de aquellos que se registran en las ofertas recibidas a través de la certificado de ofertas del SCOM. Perfecto. Y ahora sí que sí, vamos con las últimas dos preguntas, Guillermo. Sí, las que tú quieras, porque tú me decías que habían preguntas. Sí, Yo prefiero esta instancia. ya. Sí, vamos con las últimas dos preguntas entonces. Nos hacen la pregunta de, al dejar de cotizar, ¿se pierde la pensión de invalidez y sobrevivencia, pero los fondos siguen siendo heredables a la muerte del cónyuge? Bueno, al dejar de cotizar se pierde pensión de invalidez. Bueno, si yo dejo de cotizar, la verdad que para tener derecho a la pensión de invalidez, veíamos que los requisitos son tener menos de 65 años de edad, ser calificado como inválido por una comisión médica y no estar jubilado. Por lo tanto, si yo dejo de cotizar, bueno, la pensión de invalidez va a calcularse en función de lo que yo logré cotizar hasta que dejé de hacerlo, ¿verdad? Y la pensión de sobrevivencia siempre estará vigente si yo me muero y si dejé de cotizar, la pensión de sobrevivencia será efectiva sobre los montos que realmente quedaron en mi cuenta nomás. Y en cuanto a la posibilidad de que los fondos sean heredables a la muerte del cónyuge, si se muere el cónyuge y quedan fondos, si hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, si hay viuda, por ejemplo, la viuda cobra la pensión de sobrevivencia. Tendría que fallecer la viuda para que ya quede una herencia para los hijos siempre que sean mayores de 24 años. Perfecto. Y la última pregunta que nos hace Cecilia, que yo creo que es una súper buena pregunta, dice, ¿es aconsejable después de los 60 dejar de cotizar? ¿Qué recomienda usted? Bueno, me pongo en el lugar de la persona que hizo la pregunta, ¿verdad?
del otro lado de la vereda. Si yo ya tengo 60, dejaría de cotizar. Yo analizaría mi realidad económica y de eso tal vez dependería la decisión. Porque ahí está la realidad económica, las necesidades económicas que tenga yo y mi grupo familiar y yo, y por otro lado está el sistema de pensiones. ¿Qué me dice el sistema de pensiones? Oiga, mientras más cotice, mientras más acumule fondos en su cuenta, mejor va a ser su jubilación. ¿Y qué me dice mi familia? Oye, si te dan la posibilidad de dejar de cotizar, el sueldo va a subir y nosotros tenemos que pagar esta deuda, esta y esta otra. Nuestro hijo está estudiando, el arancel de la carrera es caro, está en otra ciudad, en fin. Entonces se da una situación de evaluación personal, ¿verdad? ¿Qué prefiero yo? Mejorar mi jubilación, mi futura jubilación y seguir cotizando después de la edad legal, porque yo no quiero jubilar todavía. Si soy mujer, 60 años, sigo cotizando. 65 años de edad, soy varón, sigo cotizando. O bien no sigo cotizando y privilegio mi sueldo de ahora para que sea mayor. Esa es una decisión, yo diría que no se podría, si la persona está, no sé, pues ahogada en deuda y tiene muchos compromisos y tiene que enfrentar muchas situaciones económicas, tendría que decidir ahí, pues, digamos, si deja de cotizar para mejorar su sueldo y así hacer frente de mejor forma a sus compromisos económicos, o bien la persona que afortunadamente no se encuentra en una situación complicada económica, está relativamente bien, en fin, tiene los ingresos suficientes la familia para pagar los compromisos económicos. Si no está complicado, lo recomendable sería seguir cotizando para que mejore mi jubilación, ¿verdad? Todo pasa por una decisión personal en realidad, de qué es lo más prioritario para mí en ese momento. Yo he atendido personas que se dan las dos opciones, personas que han dejado de cotizar y otras personas que no, siguen cotizando. Como también sea el caso de personas que jubilan y siguen trabajando, porque la jubilación no es suficiente y siguen trabajando como tales, ¿verdad? Pero ya no piden el descuento previsional, se exceptúan por estar jubilados. En relación a lo mismo, Guillermo, ¿Mm? preguntaban también si luego de los 60 años decido dejar de cotizar, ¿puedo revertir eso después de un tiempo? O sea, ¿puedo volver a cotizar después? Claro, yo no diviso ningún inconveniente legal que si uno toma la decisión a los 60, ¿verdad? Siendo mujer, de dejar de cotizar y voy a mi AFP, firmo el documento ahí a partir del mes remuneración septiembre 2023, yo quiero que ya mi empleador no me descuente más para la FPX. Ya, la FP le dice, ok, notifica al empleador y ya en mi sueldo de septiembre veo que sube mi sueldo. Pero pasado un tiempo, yo cambio de opinión y decido, digamos, volver a cotizar, me tengo que acercar a la FP para dejar todo sin efecto porque la ley no establece ninguna situación de irreversible en este sentido, es un derecho. Yo puedo dejar de cotizar, pero si ya no quiero seguir dejar de cotizar y quiero volver a cotizar, puedo hacerlo, no hay inconveniente. No veo ningún inconveniente que la persona se arrepienta. Hay otros aspectos en el sistema de pensiones en que uno, lamentablemente, aunque se arrepienta, no puede cambiar de opinión. Por ejemplo, les decía en el caso de las compañías de seguros, si uno se jubila y decide por una compañía de seguro, firma un contrato, y si me ha tocado atender personas que el día de mañana un año después se arrepienten por distintas razones, ¿verdad? Por ejemplo, para que ustedes me entiendan, hoy me arrepiento de esta compañía de seguro porque yo vivo en tal ciudad y en la ciudad no está la compañía de seguro, quiero hacer consultas, preguntas y no hay, la compañía de seguro más cercana a la que yo pertenezco, tengo que viajar 400 kilómetros, estoy hasta La Coronilla, quiero volver a cambiarme a otra compañía de seguro a una que tenga oficina acá en la ciudad donde yo vivo. No se puede. La compañía de seguro en la que yo contraté me va a decir, aquí está su contrato, usted firmó, nosotros no aceptamos que se deje sin efecto el contrato. Hay otras situaciones de pensiones que son irreversibles, pero esta de dejar de cotizar y que vuelva a cotizar no hay ningún inconveniente. Perfecto. Entonces, bueno, siendo casi las 5, yo creo que damos por concluida la sesión de hoy día. Guillermo, en nombre de toda la dirección, en nombre de los funcionarios de la Universidad de Chile, te agradezco un montón por toda la información que nos pudiste entregar. Recordemos, bueno, Guillermo se está conectando desde Copiapó, así que agradecido por toda la información que nos entregaste. En realidad nos fue toda bastante útil, así que
Eh, a las y los asistentes, recuerden por favor registrar su asistencia en el documento que Guillermo había dispuesto para nosotros. Y sin más que agregar, yo creo que damos por concluir la sesión de hoy. Muchas gracias, Guillermo, y por supuesto, gracias a todas y a todos por el tiempo que nos prestaron esta tarde y esperamos que haya sido de utilidad. Sí, pues yo, Eduardo, te agradezco mucho tu apoyo en toda la coordinación de esta actividad, tu excelente disposición y sobre todo la ayuda que me facilitaste en la proyección de las diapositivas, una ayuda enorme para mí. Tengo muchas limitaciones en cuanto a este tema tecnológico y quedo disponible para futuras actividades o charlas que ustedes necesiten en esta materia. Ha sido muy grata esta convivencia de esta tarde, las preguntas, todo el ambiente, me dio mucho gusto haber participado en esta jornada con ustedes, con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas y a todos. Damos por concluir la sesión. Que tengan una muy buena tarde y un muy buen retorno a sus hogares.